Bienvenidos todos a su canal Genomiciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En el día de hoy vamos a comenzar con una saga de conferencias relacionadas con la aplicación de la medicina genómica, específicamente en la nutrigenética y en la salud deportiva. Soy el doctor Roberto Lardué Ferrer, genetista clínico especialista de primer grado y segundo grado en genética clínica, y espero que toda esta secuencia de conferencias les sea de su agrado. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardué Ferrer. La medicina genómica personalizada en el contexto actual. Aportes prácticos a la nutrigenética. De manera que la conferencia que será impartida tiene como título La medicina personalizada genómica en el contexto actual, aportes prácticos en la nutrigenética. El eminente científico James Watson, descubridor de la molécula de ADN conjuntamente con Crick en el año 1953, planteó: antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. Y no solamente el futuro, sino el presente, puesto que en estos momentos estamos disfrutando de todas las bondades que nos ofrece la medicina genómica, no solamente para el diagnóstico de las enfermedades raras, sino también para el proceso dinámico salud-enfermedad. Y a esto nosotros le podemos sumar que nuestro destino no se encuentra en nuestros genes, ya que nosotros no somos producto de nuestros genes, sino también de todo lo que acontece y nos rodea. Y esto genera, por supuesto, una epigenesia positiva o negativa que va a repercutir en el proceso salud-enfermedad. En este contexto, en el siglo XXI, nosotros no somos un promedio poblacional, somos una individualidad con sus particularidades genéticas que, por supuesto, van a repercutir en la respuesta que vamos a tener ante determinados nutrientes, ante determinados fármacos, ante determinado comportamiento humano. De manera que la medicina del siglo XX era una medicina generalizada, o sea, eran por protocolos para todos. Sin embargo, la medicina del siglo XXI adopta otro contexto. La atención médica integral a los pacientes tienen otra visión relacionada con la individualidad de cada uno de nosotros como resultado de la descodificación del genoma humano. O sea, es una medicina personalizada, genómica, de precisión, individualizada. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo un determinado medicamento en el siglo XX, en Enalapril, ejemplo, se le daba a un paciente hipertenso a las dosis protocolizadas, prescritas. Sin embargo, esa dosis, a pesar de ser fisiológica, puede ser beneficioso para unos pacientes o perjudicial para otros, porque depende del fondo genético de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los hitos científicos de la medicina genómica? O sea, ¿cuáles son los antecedentes más importantes que ha tenido la genética humana, médica, clínica, que justifican el desarrollo tecnológico resultado de las ciencias ómicas? Bueno, no podemos olvidar el eminente científico Gregor Mendel, que en su monasterio, en su jardín, descubrió las leyes de Mendel, las leyes de la herencia. Por eso que es el descubridor y, por supuesto, es el padre de la genética. Eso fue en el año 1868. No podemos olvidar en el año 1953, cuando Watson y Crick descubren la estructura tridimensional de la molécula de ADN, lo cual permitió estudiar, profundizar y entender los procesos moleculares por los cuales pasa esta molécula: la replicación, la transcripción, la traducción, la regulación de la expresión de la información genética, entre otras. En el año 1985 se inicia la gran odisea científica, el proyecto Genoma Humano, que tenía como misión la identificación de los genes que forman parte del genoma, o sea, la descodificación
del material genético. Fueron más de 11 años, más de 1.000 científicos de 40 países, y es importante destacar el papel que jugó la Celera Genomics, una transnacional con sus representantes Craig Venter y Francis Collins, que aceleraron los resultados de este estudio. En el año 2001, el Consorcio Internacional de Codificación de Genoma Humano lanzó el primer borrador. Se supo que estábamos conformados por 22.300 genes y que somos idénticos en el 99,9% de nuestro genoma y diferente en el 0,1%. Por supuesto, estos 22.300 genes representaban alrededor de 3.200 millones de pares de bases. Sin embargo, como resultado de este proyecto Genoma Humano, surgió otro, el proyecto HapMap Project, el mapeo de haplotipos humanos. Se establecieron mapas de este tipo de variantes estructurales que representan el 90% de todas las variantes. O sea, esa diferencia de 0,1% que nosotros tenemos de una persona a otra, entre otras, el 90% se debe a un cambio de una base nitrogenada a otra. Es el proyecto que permitió realmente entender el porqué de estas variantes estructurales que constituyeron el punto de partida para la actual medicina genómica. Los polimorfismos de nucleótidos simples constituyen la base molecular de la medicina personalizada genómica y consiste en la sustitución de una letra por otra, una adenina por una guanina, de una guanina por timina, y ya eso nos hace diferente un individuo de otro. Este proyecto, HapMap Project, tuvo fundamentalmente la misión de identificar los polimorfismos de nucleótidos simples y otras variantes estructurales. Estos polimorfismos se producen de forma regular, frecuentemente en todo el genoma. Aparece un cambio de base una de cada 300 nucleótidos, con un aproximado de un total de 10 millones de nucleótidos simples. Este proyecto tuvo dos fases. Una fase que culminó en el año 2005 con la identificación de aproximadamente 1 millón de polimorfismos de nucleótidos simples, y una segunda fase que culminó en el año 2007 que produjo datos sobre más de 3,1 millones de polimorfismos de nucleótidos simples. Pero ahí no paró el desarrollo científico de la genética. Surgió otro proyecto, el proyecto 1000 genomas, el llamado HapMap 3, que se caracterizó porque los científicos publicaron datos sobre más de 1000 nuevas muestras de 11 poblaciones. O sea, se empezaron a identificar otras variantes, otras alteraciones que no eran polimorfismos de nucleótidos simples o SNPs, y fueron llamados variantes estructurales. Aquí se encuentran las variantes tipo indels, inserción, deleción de grandes fragmentos de ADN, así como también otras variantes que vamos a observar. Por supuesto, aquí se pudieron descubrir nuevas tecnologías con un mejor rendimiento, un menor costo, como la secuenciación de próxima generación. Se empezaron a detectar variantes estructurales, ejemplos como el número variable de copias, bien, los indels, y esto sentó las bases para el desarrollo de la llamada epidemiología genética, que devino en la epidemiología genómica, que permitió la identificación de factores de riesgos de naturaleza genética a través de estudios GWAS, o sea, asociación del amplio genoma, y permitió en gran medida conocer la interacción de determinados polimorfismos con ambientes adversos para el desarrollo de una enfermedad o una condición biológica determinada. De manera, estimados colegas, que todo este desarrollo que se ha tenido con el desarrollo de la secuenciación de exoma clínico dirigido o completo, la secuenciación del genoma amplio, total, bidireccional, la secuenciación de próxima generación, garantizó, por un lado, estudiar las enfermedades genéticas raras. De hecho, en el último congreso realizado de genética humana en Portugal, en la ciudad de Lisboa,
científicos mostraron resultados de la identificación de variantes o mutaciones patogénicas en muchas de las enfermedades raras que no se conocía su etiología. Bien, por un lado, no solamente se pudo identificar las bases genéticas de las enfermedades raras, sino también estudiar las enfermedades comunes, las enfermedades que más afectan al cuadro epidemiológico de muchos países y sobre todo en el proceso salud-enfermedad. La medicina genómica abre puertas para que de una manera proactiva y participativa los individuos de este planeta puedan estudiar su propio genoma y de acuerdo a la individualidad, de acuerdo a las características genéticas que presente el mismo, poder tomar estrategias de prevención, para evitar determinadas condiciones patológicas. De manera que, conceptualizando algunos términos, debemos de tener presente que primeramente surgió la llamada medicina predictiva. La medicina predictiva que procura predecir en términos de probabilidad la aparición de una enfermedad, la aparición de una complicación, la aparición de una determinada condición biológica. Sin embargo, la medicina preventiva aplica estrategias de prevención para evitar una enfermedad parcial o totalmente. Pero no tiene sentido hacer medicina preventiva de todo para todos. Es muy costoso y se pierde mucho tiempo. De manera que con la descodificación del genoma humano se brindan todo un conjunto de elementos para realizar la llamada medicina personalizada genómica. O sea, del genoma para predecir riesgos y prevenir enfermedades. Por último, la medicina de precisión es aquella medicina que permite la adaptación de un tratamiento médico a las características genéticas individuales de cada paciente. Y por último, la medicina translacional, que es establecer o es trasladar el conocimiento de la investigación genómica a la medicina asistencial. O sea, es importante tener presente que todos los descubrimientos a nivel de laboratorio perfectamente pueden ser aplicados a la atención médica integral en el hospital y viceversa. Las muestras biológicas de un determinado paciente en una institución asistencial puede servir en gran medida para estudiar a nivel de biología molecular las alteraciones. En estos momentos es algo normal, natural, que cada paciente en su historia clínica, si lo solicita, por supuesto, tiene un informe de una secuenciación de exoma clínico dirigido de acuerdo a una determinada patología. De manera que la medicina genómica personalizada se conceptualiza de la siguiente manera: uso de información y tecnología derivado de la descodificación del genoma humano para determinar el riesgo y la predisposición a determinadas enfermedades para la opción de establecer estrategias preventivas con niveles de prioridad. Se plantea que es la medicina de las 5P, porque es predictiva, por lo que habíamos visto anteriormente. Predice en términos de probabilidades, porque es preventiva, porque establece acciones de prevención para evitar una determinada condición biológica. Es proactiva, porque el individuo en un estado de salud aparente puede tomar todo un conjunto de medidas relacionados, ejemplo, con el estilo de alimentación, con el estilo de vida, con el comportamiento humano, para gozar de un estado de salud favorable. Es participativa porque ese individuo, conjuntamente con la coparticipación de otros miembros de la familia, van a procurar información genética. Y por supuesto, la 5P es personalizada, porque depende de las características individuales del fondo genético de esa persona. A manera de conclusión en esta primera parte,
que la medicina del siglo XXI se basa en la información genética de cada individuo, lo que permite un tratamiento individualizado, y que la medicina genómica que estamos disfrutando en el presente es el resultado de toda una secuencia de desarrollo, de descubrimientos, de hechos que permitieron en estos momentos tener todo un conjunto de tecnologías para abordar el genoma humano. En el próximo tema vamos a abordar las consideraciones generales sobre la nutrigenética como nueva ciencia y los capítulos relacionados con el metabolismo de las grasas, las fibras, las proteínas y los carbohidratos. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.